Bien, entonces maestros y maestras, continuamos conociendo este método modelo matemático náhuatl llamado Nepowali, Powali o Nepohuatzin. Nos quedamos en que le estábamos dando el reconocimiento a la obra literaria del maestro Everardo Lara llamada El origen de México desde su matemática y tradición en peligro de extinción. Tradición cultural e histórica de la ciencia matemática en Mesoamérica, un modelo educativo que fue diseñado como réplica del orden en el universo. Este libro lo pueden adquirir directamente con él en el correo sensontli400@hotmail.com. Eh, entonces, bueno, aquí tenemos una foto donde yo fui en las fechas esas de noviembre de la concurso estatal en CECITEM de ofrendas. Y aquí hice una ofrenda muy especial a los cuatro rumbos, a Tezcatlipoca, a Quetzalcóatl, a Xipetotec y a Huitzilopochtli, y aquí está Mictlantecutli. Y aquí fue la primera oportunidad que yo tuve de exponer este conocimiento ancestral matemático, ¿no? Bueno, dice aquí, solo dejaremos flores, solo dejaremos cantos, o al menos dejemos flores, al menos dejemos cantos, porque es la importancia de dejar nuestra cultura y nuestra sabiduría y nuestro conocimiento científico a las nuevas generaciones. Pues como les decía, yo soy del Cerro del Viento de Catepec, por eso pongo aquí el símbolo, el glifo de nuestro municipio. Y Nixlin Yolot es una metáfora para hablarle a la personalidad, formando rostros y corazones verdaderos. Por eso aquí está la máscara teotihuacana, que es una máscara artesanal que me encontré en un tianquistli, por ahí chachareando. Y se me hizo algo creativo, algo innovador, una máscara hecha con material reciclable y tratando de emular la máscara teotihuacana, ¿no? Y de este otro lado tenemos unos juegos de unos voladores de Papantla, que eso tiene mucho que ver con la cultura de la numeración del 52 y el fuego nuevo simbólico de nuestra cultura ancestral, ¿no? Este fue un regalo que me trajo mi hermano y pues bueno, por eso lo pongo acá, ¿no? Ahora sí, ¿qué es el álgebra? Pues el álgebra es una rama de la matemática que estudia la cantidad considerada del modo más general posible. Me quedé igual, no entendí nada. Pues hay que entender que el álgebra es un lenguaje muy general, lo más general que puede haber, tan general que yo le puedo dar la simbología numérica conocida, desconocida, variables, claro, con ciertas reglas, con ciertos teoremas, con ciertos axiomas, para poder hacer representaciones de cantidades conocidas y desconocidas y para poder resolver problemas o planteamientos matemáticos llamados ecuaciones de primer grado, de segundo grado, sistemas de ecuaciones, inecuaciones o desigualdades, y que todo esto es la base para poder entender más adelante, una vez que ya entremos al bachillerato, lo que es la geometría analítica y más adelante el cálculo diferencial e integral. Pero que hay algo muy importante. Los últimos resultados en Planea Matemáticas y Planea Habilidad Lectora, que es el plan de logro académico en espacios educativos, deja mucho que desear. Nuestros estudiantes a nivel medio, superior y básico están muy mal en dominio de competencias matemáticas. Entonces, por eso este instrumento los puede ayudar a dominar de una manera más sencilla, más lúdica, más divertida esas competencias matemáticas, ¿no? Pero la base es la aritmética, y es muy triste ver que hay muchas veces que hay personas que pues no traen buenas bases aritméticas, no saben hacer una fracción, no saben hacer una división, no saben hacer una multiplicación. Entonces este instrumento también les ayuda a hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones e incluso la raíz cuadrada de una forma más lúdica, más interesante. De hecho, por ahí me había llegado un comentario de que la raíz cuadrada fue sacada de la educación secundaria, que porque era una operación muy compleja. En este instrumento es de las operaciones más sencillas que se pueden hacer, ¿no? Bueno, entonces volviendo a la álgebra, el concepto de cantidad en álgebra es mucho más amplio que en aritmética, porque en aritmética un 1 siempre va a ser un 1, un 2 va a ser un 2, un 5 va a ser un 5, un 0 va a ser un 0, pero como en el álgebra es un lenguaje muy general, un 1 puede cambiar de valor dependiendo de la variable, dependiendo del valor numérico, del valor absoluto, del valor relativo. ¿Sí? Entonces, para poder entender el álgebra es importante traer buenas bases de aritmética, de matemática aritmética, ¿no?
para poder dominar las operaciones vitales del álgebra, que son la suma, la resta, la multiplicación, la división, el exponente, la raíz, etc. Vamos a ver a qué es a lo que voy y cuál es nuestra teoría o nuestra hipótesis. Los símbolos y la matemática. Dice: cada cultura del mundo estableció un lenguaje matemático simbólico que fuera capaz de satisfacer sus necesidades y aspiraciones humanas universales. Nuestros pueblos antiguos empezaron a contar con los números naturales que había en la naturaleza, con los elementos que podían contar en la naturaleza. La palabra cálculo viene de piedrecita, de una cuentita, por eso Nepohuali o Powali es mis venerables cuentecitas. Bueno, entonces también nosotros tenemos un sistema vigesimal base 20 desde los mayas, del 0 al 19, no del 0 al 9 como la base decimal de la visión europea. Pero en este instrumento matemático se pueden combinar ambas bases, tanto la base decimal del 0 al 9 como la base vigesimal del 0 al 19. Y nosotros decimos que esto es una matriz de cómputo o es una computadora porque trae ceros y unos. Eso es básico. Cualquier calculadora tú la aprendes y el primer número que te va a enseñar es el 0. Cuando tú dejas esta matriz de cómputo y ningún diente de maíz toca la barra o regletada en medio, ahí tienes el 0. Cuando empiezas a acumular cuentas hacia adelante o retroceder cuentas hacia atrás, avanzar o regresar al origen, como lo dice el maestro Everardo Lara, empiezas a hacer tus sumas y tus restas sucesivas. Sumas y restas sucesivas es la base de este sistema matemático para poder empezar a dominar tanto la aritmética y más adelante el álgebra y probablemente el cálculo. Bueno, en el caso de los mayas, toltecas, mexicas, mixtecas, zapotecas, etc., fue importante vincular las formas de los cuerpos celestes y de la naturaleza humana. Su raciocinio lógico-matemático, por ello fueron capaces de representar con un cuadrado perfecto su cosmovisión, y a su vez este encerraba la unidad completa o una cuenta completa. Aquí en otro instrumento que estamos trabajando, que es el Patoli, se puede ver la cuenta completa o la cuadratura perfecta del universo. Y en el libro de Modelo Matemático Náhuatl de Everardo Lara dice que dentro de todo cuadrado hay una circunferencia, porque si lo vemos como figuras geométricas, si tú a un cuadrado le vas poniendo más lados y lo vas convirtiendo en un polígono, al llegar a 96 lados, probablemente tienes prácticamente un círculo perfecto, completo, ¿sale? Entonces dentro de todo cuadrado hay un círculo inmerso, ¿sale? Bueno, entonces después dice que su cosmovisión, bueno, y una de las operaciones principales del álgebra, ya adelantando muy poquito, es el binomio cuadrado perfecto. Entonces todo va cobrando sentido. Su cosmovisión, y a su vez esto encierra la unidad completa representada por sus extremidades superiores e inferiores, de ahí la importancia del número 4 y la raíz cuadrada en su cosmovisión. Hay un libro que se llama Puntos, Rayas y Caracoles del maestro Fernando Magaña de la UNAM, que no he podido conseguir. Conseguí otro muy similar de la UNAM igual, que es Contando Estrellas y Puntos y Símbolos Mayas. Y que bueno, ahí se establece la matemática vigesimal. ¿Qué onda con los árabes y el álgebra, no? Medir y contar fueron las primeras actividades matemáticas del ser humano, haciendo marcas en los troncos de los árboles. Otros medían el tiempo y los astros buscando la simbología numérica en su propio cuerpo, como el caso de los náhuatl, y su número de elementos, contando animales y otros objetos. El origen del álgebra es posterior a esto, que fue creado como un lenguaje abstracto, complejo, lógico, matemático, analítico. Pero con este instrumento, el pensamiento abstracto se concretiza, se sintetiza y se aterriza para representar cantidades conocidas y desconocidas. Para representar cantidades conocidas y que yo puedo dominar son las primeras letras del abecedario, o así lo decidieron los árabes, A, B, C, D. Para representar cantidades desconocidas son las últimas letras del abecedario, W, X, Y y Z. Generalmente cuando tenemos dos variables en un sistema de ecuaciones, solamente utilizamos las letras X y Y. Cuando queremos hacer una correlación lineal de dos variables, por ejemplo en un negocio, cómo van mis ventas con base a mis costos, o cómo van mis utilidades con base a mis inversiones o a mis egresos, pues tengo mis dos variables, X, Y, ¿no? Otro ejemplo, ahorita lo que está pasando
bueno, antes de esto del coronavirus, la guerra arancelaria, las variables para ver cómo iba la relación comercial, ¿no? La oferta y la demanda, el número de personas que están dispuestos a consumir un producto o servicio y el número de personas que están dispuestos a producirlo o a fabricarlo. Vuelven a ser dos variables, X, Y. Son variables dependientes e independientes, una depende de la otra. Si entendemos esto, se nos va a ser más fácil entender más adelante lo que son las funciones. Todo está en función de algo. Todo está en función de algo. Por ejemplo, el que llueva, el que haya sol, está en función del clima, de la estación del año en la que estemos. Y eso está en el Nepohualtzin. El Nepohualtzin tiene 91 cuentas principales porque 91 días tiene una estación del año. Entonces, bueno, ya vamos analizando. Dice, el origen del álgebra es posterior a ello, que fue creado como un lenguaje abstracto para representar cantidades conocidas y desconocidas, para poder facilitar las operaciones y tareas de cálculo. ¿Qué es la notación algebraica? ¿Qué es lo primero que tenemos que entender en álgebra? El maestro Fernando Magaña tiene una obra llamada Puntos, Rayas y Caracoles, en donde nos explica cómo los mayas utilizaban para simbolizar y representar cantidades estos elementos, y con ello podrían hacer cuentas infinitesimales en base vigesimal. Por su parte, los árabes prefirieron utilizar las primeras y últimas letras del abecedario para representar cantidades abstractas y determinadas, combinándolos con números concretos, valores positivos, negativos, valores relativos y valores absolutos. Por ello resulta tan difícil de dominar el álgebra, pues hay una colonización mental occidental en los métodos numéricos utilizados, los cuales son totalmente diferentes, pero que se pueden adaptar y combinar y transversalizar a través del Powhalion de Nepohualtzin, como se verá a continuación. Notación algebraica. La importancia del número 4. Los símbolos usados en álgebra para representar cantidades son una combinación de números y letras. Los números se emplean para representar cantidades conocidas y determinadas. Se llaman valores numéricos, valores enteros, positivos, negativos, valores absolutos, valores relativos. Fíjense cómo en la filosofía náhuatl hay un principio de que el primer pueblo que empezó a medir era el pueblo Olmeca, Olin Mecat. Olin quiere decir movimiento y Mecat quiere decir mecate en náhuatl. Olin Mecat, el pueblo que mide el movimiento con el mecate, ¿no? Y hay una dualidad, ¿no? Ahí, entonces, aquí también hay una dualidad en los números algebraicos. Hay números enteros positivos, hay números enteros negativos. En el valor numérico de una cantidad determinada se puede saber con base a si es su valor absoluto o su valor relativo. Por ejemplo, si tengo el valor de menos 5, tiene dos valores, valor absoluto y valor relativo. Es 5, es valor absoluto porque son 5 unidades, o la cantidad de 5, una manita, como dicen en los tianguis, ¿no? Pero el valor relativo va con relación al signo. Entonces es menos 5. Entonces tiene dos valores. Un número entero tiene dos valores con relación a la cantidad de unidades, o la cantidad de unidades que representa, y al número al símbolo que representa, sea positivo o negativo. Los números se emplean para representar cantidades conocidas y determinadas. Las letras se utilizan para representar cantidades ya sean conocidas o desconocidas, llamadas también incógnitas. Los símbolos básicos del álgebra, como en aritmética, son suma, resta, multiplicación, división, igualdad, ¿no? Los signos de relación o de agrupación, los signos de agrupación son corchete, llave, paréntesis, mayor que, menor que, igual a, diferente de, ¿no? Entonces todo esto se puede representar en el Nepohualtzin en sí. El uso de las letras en el álgebra. A, B, C y D, que son las primeras letras del abecedario árabe, son utilizadas para representar cantidades conocidas. W, U, W, V, X, Y y Z, que son las últimas letras del abecedario árabe, son utilizadas para representar cantidades desconocidas. Una misma letra puede representar distintos valores, diferenciándolos por medio de comillas. Por ejemplo, se lee A', A segunda, A tercera, o A subíndice 1, A subíndice 2, A subíndice 3. Fórmulas en álgebra. Como consecuencia de la generalización que implica la representación de cantidades por medio de letras, se forman las fórmulas algebraicas.
Así la geometría, que es la medida de la forma de la Tierra, nos enseña que el área es igual a la base por la altura.